Hola estimadísimos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Biología Celular y Molecular, donde hablaremos esta vez de endocitosis en vez de exocitosis que hemos estado hablando constantemente a través de las diferentes rutas de secreción vesicular que tiene la célula. Ahora vamos a ver lo inverso, que es la formación vesicular, pero de afuera hacia adentro. Los contenidos que vamos a ver son la endocitosis y sus diferentes tipos. Vamos a ver la importación de colesterol a la célula. Recuerden que uno de los componentes principales de las membranas plasmáticas eucariotas es el colesterol. Y una reseña de algunas rutas endocitóticas importantes. La bibliografía de esta clase corresponde al libro Alberts, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, hemos hablado de muchos transportes. Hemos hablado del transporte núcleo citosólico. Hemos hablado del transporte citosólico al retículo endoplasmático rugoso, del retículo endoplasmático al Golgi, del Golgi a la vesícula secretora, a la superficie celular, pero nos han faltado algunos transportes que son del citosol a la mitocondria o a los organelos plastidios, del citosol a los peroxisomas, y el que nos falta que vamos a hablar hoy día, que es de la superficie celular hacia los endosomas y hacia los lisosomas. La endocitosis es un proceso la endocitosis es un proceso activo, es un transporte vesicular activo, el cual consiste en la importación de partículas que se encuentran fuera de la célula hacia el interior de la célula, generalmente para ser degradadas y utilizar los nutrientes que estas partículas contienen. En algunos organismos, por ejemplo en los protozoos, la endocitosis corresponde a un proceso de alimentación, un sistema de alimentación. En las células eucariotas, la endocitosis principalmente pueden ser medios de defensa o la importación de nutrientes que son producidos a través de la digestión enzimática por el aparato digestivo. Existen tres diferentes tipos de endocitosis a grandes rasgos. Tenemos la fagocitosis, la cual consiste en la incorporación de partículas sólidas, por ejemplo bacterias, hacia el interior. Tenemos la pinocitosis, que es la incorporación de elementos en solución, es decir, beber cosas. Y la endocitosis mediada por receptor, que en general se da mucho en algunas moléculas, por ejemplo en el colesterol. Y nos fijamos que en la endocitosis mediada por receptor participan vesículas recubiertas, al igual que en la secreción constitutiva de algunas vesículas. Vamos a fijarnos que en general la endocitosis produce vesículas que se denominan endosomas. Y hay distintos tipos de endosomas, como vamos a caracterizar más adelante. Acá tenemos una muy bonita microfotografía electrónica de barrido de un macrófago que está fagocitando eritrocitos que han sido modificados químicamente. Y nos fijamos que la fagocitosis tiene como consistencia la formación de algunos pseudopodios, que son adaptaciones, como vemos aquí esquemáticamente, para envolver al objeto que va a ser fagocitado e incorporarlo a la célula. Acá nos fijamos bien, estas flechas están indicando dónde está el límite de la membrana plasmática del macrófago. Y en esta microfotografía electrónica de transmisión, esta es una fotografía de un neutrófilo, que es una célula fagocítica también, que está fagocitando una bacteria. En realidad son dos bacterias, pero que está en proceso de replicación. Y fíjense que acá están los pseudopodos. Acá podemos delimitarlos, hasta que logra envolverlos completamente y transformarlos en una vesícula que se denomina endosoma temprano. Y acá tenemos un ejemplo de la formación de vesículas recubiertas endocitóticas, en la cual se encuentra todo un recubrimiento externo de receptores que interaccionan con partículas, se forma la vesícula y al interior se encuentra recubierta nuevamente. Y el recubrimiento de estas vesículas, adivinen cuál es: la clatrina. Así que vamos a hablar un poco de la importación de colesterol a la célula, que es bastante importante. Y para ello vamos a hablar un poco de las proteínas que transportan colesterol. Y en este caso la que nos interesa es la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, la cual es una proteína, si se fijan, que tiene una protrusión externa y tiene una forma semiesférica que va a través de una membrana de fosfolípidos bastante tenue, que en su interior tiene una gran cantidad de ésteres de colesterol para poder ser transformados a colesterol propiamente tal una vez que llegue a la célula. Son partículas pequeñas y, como ustedes bien saben, el exceso de LDL está asociado a un factor de riesgo cardiovascular, por lo tanto tienen que cuidarse
en lo que significa la producción de LDL y de VLDL. Acá tenemos un poco cómo funciona el esquema de unión de las LDL. Nosotros tenemos en nuestra célula un receptor proteico de LDL, un receptor integral. Entonces, fíjense que tenemos dos zonas. Tenemos una zona externa, extracelular, la cual tiene el sitio de unión para las LDL, y un sitio interno que tiene el dominio de unión para las moléculas de clatrina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en estructura? Una depresión en la membrana plasmática que está recubierta por clatrina en su zona interna. Es un proceso de formación vesicular, pero que lo estamos viendo esta vez inversamente. Se está formando la yema pero hacia adentro. Entonces yo uno LDL a mis proteínas receptoras, entonces yo uno LDL a mis receptores y empiezo a formar la vesícula. Y empiezo a importar el colesterol que tengo unido. Pero ¿qué pasa cuando tengo este receptor defectuoso? Acá no tengo la zona que une clatrina. Por lo tanto, yo uno colesterol perfectamente, pero no me acoplo a clatrina. ¿Y en qué se traduce eso? En que no hay endocitosis de colesterol. Por lo tanto, lo que se deduce de esta diapositiva es que la importación de colesterol ocurre por endocitosis regulada por receptor a través de vesículas recubiertas de clatrina. Siguiendo el esquema, tenemos nuestra formación vesicular en esta zona, donde mis LDL se unieron al receptor de LDL y se formó la vesícula recubierta de clatrina a través de una endocitosis regulada por receptor. Entonces, ¿a dónde me voy ahora? Me voy por una ruta a fusionarme con una estructura que se denomina endosoma temprano. El endosoma temprano es una especie de aparato de Golgi que es capaz de separar los receptores que están utilizándose para las moléculas que están siendo incorporadas y la partícula que fue incorporada. Como se ve acá, el LDL fue separado del receptor de LDL y este receptor va a ser nuevamente reciclado hacia la membrana plasmática, no se pierde. En cambio, esta ruta, la ruta que sigue la partícula que fue incorporada, se va hacia el lisosoma, donde se utiliza para hidrolizar los ésteres de colesterol y liberar colesterol libre. Y este colesterol libre es utilizado por el retículo endoplasmático liso para sintetizar nuevas moléculas e incorporar colesterol a las membranas plasmáticas. Este ejemplo también es aplicable con una proteína que se denomina transferrina, que es una proteína que es encargada de transportar hierro a través de la sangre y se incorpora de la misma manera, y en el endosoma, como el pH del endosoma es más ácido que el pH habitual de la célula, la transferrina libera el hierro y se transforma en apotransferrina. Y la apotransferrina es reconocida como una proteína que hay que reciclar y se libera nuevamente al medio extracelular, donde por el pH normal vuelve a transformarse en transferrina y vuelve a ligar hierro, y así se cumple el ciclo de la transferrina endocelular. Existen distintos tipos de endocitosis o distintas vías de endocitosis dependiendo de las cosas que se quieran hacer. Existe una función de reciclaje de la endocitosis, la cual es bastante importante porque las partículas ahorran mucho ATP en la síntesis de grandes partículas, por ejemplo los receptores de LDL, que se fagocitan y luego de ser fagocitados entran al endosoma temprano, donde se separa el LDL del receptor de LDL y es secretado hacia la membrana plasmática donde estaba. Otra vía de la endocitosis es la degradación de proteínas, que es la alimentación celular propiamente tal, que se fagocita, en el mismo caso del LDL, pero el LDL esta vez sigue la ruta de degradación, que termina fusionándose con un lisosoma, donde se encuentran las enzimas hidrolíticas que terminan, valiendo la redundancia, hidrolizando las moléculas y utilizando sus constituyentes monoméricos. Y otra ruta es la transcitosis, la cual es utilizada para transportar algunas sustancias grandes que no caben a través de las uniones estrechas que están acá, que lo van a ver más adelante o quizás ya los conocen, que en los epitelios existen distintos tipos de uniones celulares, como lo vemos en otra clase, y una de esas uniones celulares son las uniones estrechas o tight junctions, y las tight junctions no pasan las moléculas grandes, y para que puedan pasar de la parte luminal del epitelio a la parte subepitelial, tienen que utilizar la vía de la transcitosis, la cual incorpora una sustancia al endosoma temprano y por una señalización especial, en vez de dirigirse al lisosoma, se dirige hacia la capa vasolateral
o a la membrana vasolateral de la célula. Y aquí ya me salté las tight junctions que se encuentran más hacia apical. Por lo tanto paso y puedo llegar hacia esta zona del epitelio. Los endosomas, hemos hablado mucho de los endosomas, pero ahora tenemos que diferenciar que hay un endosoma tardío y un endosoma temprano. El endosoma temprano es el endosoma formado por las vesículas de secreción, que actúa como una especie de retículo endoplasmático, que actúa como una especie de aparato de Golgi, que separa las moléculas que tienen que ser recicladas y las moléculas que tienen que ser degradadas. A través del transporte por microtúbulo, las vesículas que se van a transformar, que van a ser degradadas, se transportan y se transforman en un endosoma tardío. Y el endosoma tardío puede interactuar con la red trans-Golgi. Y finalmente, la red trans-Golgi que le está enviando vesículas que contienen enzimas hidrolíticas, basta con que envíe una bomba de protones, y la bomba de protones va a empezar a bombear protones hacia el interior del endosoma tardío, va a madurar y se va a transformar en un lisosoma. Y el lisosoma tiene la facultad de poder digerir todas estas partículas y poder obtener sus constituyentes monoméricos. Finalmente, esto es lo que yo les hablaba, que es el transporte transcelular de moléculas grandes. Y fíjense que este es un epitelio intestinal, un epitelio cilíndrico que tiene microvellosidades, y tenemos distintos dominios. Tenemos el dominio apical, por un lado, y tenemos el dominio vasolateral, por este otro lado, respectivamente en rojo y en verde. Una de las barreras más importantes para evitar que las partículas grandes se filtren entre medio de las células son las tight junctions o uniones estrechas. Entonces, la forma que tiene la célula para transportar estas moléculas hacia este lado es la vía transcelular que ya hablamos. Pero otra forma que también vale la pena mencionar es que la endocitosis no solamente tiene que ocurrir por la cara apical, sino que puede ocurrir por la cara vasolateral. Entonces ocurre la misma ruta en que se forma un endosoma temprano, pero esta vez inclinado hacia la membrana vasolateral, no a la membrana apical, y todos estos endosomas se transforman en endosomas tardíos, fusionando tanto los que vienen de apical como de lateral, y gracias a las vesículas que envía el aparato de Golgi, se transforman en lisosoma y así se obtienen todos los nutrientes que puede obtener el epitelio tanto desde apical como vasolateral. Entonces, a modo de resumen, tenemos que la endocitosis es el transporte vesicular desde la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Puede ser de contenido sólido, que se denomina fagocitosis, líquidos o líquidos con moléculas en solución, que se denomina pinocitosis, o mediada por receptor. La célula incorpora colesterol endocitando LDL a través de la vía mediada por receptor, formando vesículas envueltas por clatrina. Dicha vía forma endosomas tempranos, donde se diferencian las partículas a incorporar, las que se van a degradar, y las que se van a reciclar, como la clatrina. En los endosomas tardíos generalmente ocurre la fusión de las vesículas lisosomales, formando un lisosoma y digiriendo las partículas. A través de las células epiteliales, las grandes partículas pueden ser transportadas a través de la transcitosis, evitando la barrera de las tight junctions o uniones estrechas. Entonces, eso ha sido la endocitosis. Hemos terminado la unidad que respecta a transportes vesiculares y espero que les haya quedado un poco más claro la ruta que siguen las proteínas que se sintetizan, que habitualmente en las escuelas o en los colegios se llega solamente hasta la síntesis proteica, pero ya pudimos comprobar que las proteínas siguen grandes rutas y bastante complicadas a través de diferentes organelos. Y si tienen alguna duda, ingresan a www.egresa.cl y postéenla y con mucho gusto vamos a tratar de resolverlas para poder guiar su conocimiento a través de estos años que les quedan. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.